¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos para nuestro canal de YouTube de Huellas Suburbanas. Hoy estamos de visita en las oficinas del Sindicato de Docentes SUTEBA, seccional Morón, aquí en la calle Uruguay 47, en pleno centro comercial de la cabecera de partido municipal. Y venimos a conversar con su secretario general, Eduardo Calvimonte, quien nos va a dar una serie de informaciones no solamente inherentes al ámbito educativo de estos municipios del conurbano oeste bonaerense, sino también además actualizar un análisis sobre lo que viene ocurriendo con los colegas docentes en el noreste argentino, en el noroeste, bien digo, más específicamente en la provincia de Jujuy, con una serie de movilizaciones y cruentas represiones que son de público conocimiento en las últimas semanas y que todavía es una lucha que continúa plenamente vigente. Así que, Eduardo Calvimonte, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto estar contigo aquí. Toma, Dani. Bueno, Eduardo, gracias por recibirnos nuevamente, como siempre, un amigo de la casa, tanto nosotros como vos, un amigo de Huellas Suburbanas, y siempre cercanos para comentar un poco de la actualidad, puntualmente política y también sindical. Eh, Hay algo que, como anticipábamos, no puede escapar a las consultas que te vengo a solicitar. Vos como docente y como dirigente sindical del ámbito docente, ¿cómo estás viendo y cómo está viendo el conjunto del SUTEBA esto que está pasando en la provincia de Jujuy, las resistencias, luchas que están adquiriendo matices heroicos por momentos de los docentes jujeños y la represión feroz que se viene aplicando? ¿Cómo lo están viendo a la distancia y qué tipo de conexiones tienen seguramente, quizás a través de CETERA? Sí, sí. En realidad lo que está pasando en Jujuy es tremendo. Nosotros estamos cercanos con el pueblo jujeño y con nuestros compañeros trabajadores de la educación. Hay una presencia, digamos, nuestra allá en Jujuy acompañando, hay una delegación de CETERA. Estamos muy al tanto de lo que está sucediendo y lo que está pasando es algo muy desagradable. Nosotros estamos preocupados porque hace rato que se vienen dando en Jujuy una serie de atropellos. En el caso de los docentes, hace varios días ya que Sí. están en huelga, que están con manifestaciones y que le están pidiendo al gobernador Morales que habilite un espacio de diálogo para poder recomponer la cuestión salarial, que quedaron muy retrasados y se le está haciendo muy difícil la vida a los trabajadores de la educación en Jujuy, también a otros trabajadores, pero bueno, nosotros... Eduardo, te hago un paréntesis ahí. Primero, que daría la impresión, por lo que vamos a continuar hablando, que no está dentro de la mecánica del gobernador Morales habilitar ningún espacio de diálogo, sino más bien obedecer o ser reprimido. Tal cual. Y por otro lado, para facilitar el dato y que magnifique nuestro público lector, tenemos referencias de que el salario de los docentes jujeños está muy por debajo del salario mínimo vital y móvil. Tal cual. Sí, sí, hay docentes que están cobrando menos de 100.000 pesos, hay docentes que están teniendo muchas dificultades económicas, el transporte en Jujuy es caro, ahí hay distancias que hay que cubrir y eso lo tiene que hacer el compañero. O sea, nosotros tenemos una idea del traslado muchas veces digamos, con la idea del conurbano, ¿viste? Vos tenés colectivo, tren, subte, te podés movilizar. Allá hay montañas. Claro, allá es más lejos, hay compañeros que tienen que hacer varios kilómetros Claro. para garantizar las clases, entonces está difícil, está complicado. Y Morales es un neoliberal
violento en el sentido que no tiene problema en reprimir. No estamos descubriendo nada, esto viene de hace muchos años. Sabemos que con el conflicto con Tupac Amaru viene desde el primer día que asumió como gobernador. Tal cual, pero además Gerardo Morales es uno de los que tuvo que ver con el gobierno de la Alianza, y en el declive del gobierno de la Alianza él estuvo involucrado en la represión que dejó a 39 compañeros asesinados con, sí, con la ida, digamos, de Fernando de la Rúa de la Casa de Gobierno. Y eso fue muy tremendo, muy lamentable, muy doloroso, y eso hizo que estos sujetos durante mucho tiempo no pudieran mostrarse públicamente. Las paradojas del destino hace que aparezca en Jujuy después de un tiempo como gobernador y asuma una actitud dictatorial en cuanto de hacer un manejo muy discrecional del Estado, de la justicia, y llevar adelante un accionar en contra de los trabajadores, con represión, con persecución, poniendo a Milagros Salas, una líder social, líder de la Tupac Amaru, presa de manera, así, arbitraria, persecutoria, sin ningún tipo de garantía. Tenía y que ya lleva 7 largos años. Exactamente, lleva 7 años, y ayer estuvieron nuevamente allanando la casa. Así es. Es una vergüenza lo que está pasando con la justicia en Jujuy, porque hay todo un escenario que quieren construir donde de repente las víctimas son los culpables de los desbordes y del fascismo de ese Estado. Y es una cosa increíble, porque la verdad nos sorprende semejante grado de hipocresía, de violencia y de ninguneo. Además, cómo se usó políticamente la reforma constitucional. Eso te iba a decir, discúlpame, porque parece que sobre el llovido mojado arrastra una conflictividad fuerte y resuelta con el conjunto de los docentes, y en ese contexto, por eso digo sobre el llovido mojado, entre gallos y medias noches, y con avales que darán para otra también conversación. Sí, hay una alianza política que le permite a Morales saca esa reforma y suma en forma indirecta a los pueblos originarios también a la resistencia. Entonces está sumando sectores sociales muy numerosos en la provincia de Jujuy, que por distintas razones hoy en día tiene varios frentes de conflicto en conjunto. Y se ven muchas escenas de docentes junto con hermanos originarios en las rutas. Sí, hay docentes, hay trabajadores de la salud, hay centros de estudiantes, hay jóvenes, y están los pueblos originarios. Que los pueblos originarios son protagonistas de una resistencia muy importante, porque ahí hay como una suerte de lucha, que quieren hacer un parate con el tema del litio, ¿no? Con litio, tierras raras y otros minerales más. Sí. Exactamente, entonces es como que hay un parate. Esto que está sucediendo es una respuesta a la voracidad de algunos sectores que quieren expropiar, que quieren correr a familias, a pobladores que viven en lugares muy ancestrales lejanos, y que tienen una mirada muy ancestral de lo que es el uso del espacio, las tierras y de los recursos. De tener sus es el concepto también de la sacralidad de que es la tierra de sus antepasados. Exactamente, y es su medio ambiente, es su hábitat, es su tierra, es su identidad, son sus raíces, por lo tanto hay que reconocérselos. Y además, Eduardo, en este contexto, que es un tema que va a dar para mucho tiempo, porque ojo con transformar el país en un país meramente exportador, porque trae todo ese tipo de riesgos.
hacer un país extractivista, Claro. te lo transforma en un queso gruyere, ¿viste? Todo lo que es la cordillera. Ahí y en otras provincias puede Tal pasar. cual. Porque hubo resistencias de estas en otras provincias años atrás. Sí, sí, y de hecho sigue habiendo. Hubo en Catamarca, en Claro. Salvo, que hubo hace 20 años atrás, hubo en el La sur, en Esquel, hubo también. Sí, sí, de hecho, por ejemplo, el tema del Famatina, Ujú. de Andalgalá, en Exactamente. San Juan, en varios lugares hay como una disputa permanente, porque no es solamente el tema del mineral, sino también el deterioro del medio ambiente. Y O sea, el agua que se necesita para eso, el agua, y la tierra. los desperdicios que van a los ríos de deshielo, Claro. contaminan el agua. Exactamente, toda esta cuestión Todo es lo que muy- no se defiende de las... somos todos nosotros, porque en un país donde hay una reserva de agua importante, no es posible que tengamos que comprar el agua para tomar. O sea, esas cosas es importante ponerlas sobre el tapete para poder analizarla y entender bien cuál es el beneficio de la producción de litio, por ejemplo. Sí. O sea, si la producción de litio le va a permitir a unos sujetos vinculados con empresas extranjeras que no van a dejar ningún tipo de posibilidades a futura a nuestros pobladores o a nuestra Argentina, y hay que cuestionar y hay que pararse de mano para que esto no suceda como lo piensa. Y en ese sentido Morales lo pensó, articuló, puso todo el Estado en función de esto, ¿no? De poder extraer, de poder saquear y dejar de lado a los que son los pobladores que tienen derechos sobre la tierra y que pueden decir no a esto. Y al fin y al cabo tienen un derecho, llamémosle moral, de que han sabido durante siglos conservarla en armonía. Porque esa bella tierra que uno como turista puede ir a ver, Claro. ha habido desde hace siglos poblaciones Sí, que sí. la han cuidado para que esté así. Sí, sí, además no puede ser que un recurso que puede generar posibilidad económica sea la condena para muchos, porque ya lo vimos esto. Si uno va a San Luis, por ejemplo, en San Luis hay lugares donde hay minas abandonadas y el desastre que hicieron esa extracción fue tremenda. En varios lugares, en varias provincias, aparecen como vestigios de lugares que fueron, maltratados, como una falta de control absoluta. Entonces, lo que se está Ese es un desafío también para el proyecto de Estado Nacional que nos tenemos que dar de acá en adelante. Tal cual, yo creo que sí, pero además también lo que está pasando... Como contralor a su vez de las provincias. Claro, en Jujuy está pasando eso, que se está visibilizando y que es muy importante hacer un esfuerzo para hacer una interpretación más global de lo que está pasando, porque si no, ahí es como que te muestran una disputa entre pobres contra pobres, ¿no? Entre los policías y los piqueteros, y hay un trasfondo mucho más profundo que nos tiene que preocupar y sensibilizar a todos. Y ahí es donde hay que rescatar la disputa que hacen los pueblos originarios y también la dignidad de los maestros que se ponen a la cabeza para enfrentar a un tipo como Morales exigiendo mejora salarial, pero en solidaridad con un pueblo que está siendo saqueado, que está siendo maltratado y perseguido. No puede pasar esto, o sea, no se puede tener un precedente de que la violencia institucional y la represión sea una buena política para capturar votos y ser presidente. O sea, hay algo que está pasando que no tiene que suceder. Por eso es que todos tenemos que hacer el esfuerzo y de entender que es muy importante las diferencias y el debate, pero no se puede retroceder en cuanto en cuanto a tiempo para tratar de imponer una lógica violenta para hacer política, porque cuando pasa eso, las mayorías son las que perdemos y son muy pocos los que se benefician Por supuesto. con estas cuestiones. Eduardo, viajamos imaginariamente desde el extremo norte del país y nos situamos por encima de todo el país ahora en esta siguiente pregunta.
En este contexto estamos a poco más de un mes Claro, de las elecciones primarias y abiertas, las famosas PASO sí, nacionales. Es un escenario muy importante, no decisivo del todo, porque las decisivas son las de octubre, por supuesto, sí. pero está muy marcado y muy radicalizado quizás no sé si hablar en términos de proyectos porque no quedan todavía del todo claros, se tendrán que explicar un poco más, pero sí de formas de entender el país, digamos así. Dos formas de entender el país muy distintas, dos búsquedas, una quizás más humanista, podríamos llamarle, Sí. que integre, y otra, como bien veníamos hablando hasta ahora, más vinculada estrictamente al país entendido como un negocio, Ujú. que más allá de la famosa teoría de que eso genera efecto derrame, que está confirmado que en ninguna parte del mundo funciona el efecto derrame, en definitiva, genera una situación muy expectante. Ustedes desde el ámbito docente, enrolados en CTA, con una gravitación importante dentro de lo que es el movimiento nacional y popular, cómo se están preparando y cómo están observando que se viene esta etapa electoral de cara a las internas de agosto? Mirá, nosotros somos parte del campo nacional de Popular. Sí. Es un campo muy vertiginoso, con mucha dinámica, con mucho conflicto y problemas. De todas maneras, entendemos que desde el campo nacional y popular tenemos que resolver una contradicción principal que es o el campo nacional popular o la derecha. Sí, sí. Esa es la contradicción principal que tiene que estar en la cabeza de cada uno de nuestros militantes y sobre todo de los dirigentes. Entonces, acá es muy importante tener una mirada colectiva de lo que es el campo nacional popular, entender que hay posibilidad de discusión, de debate y de sobreponernos a cuestiones que son fundamentales, y que en la medida que se entienda esto y se gane las elecciones, tenemos un futuro mejor los trabajadores. Nosotros, tanto desde SUTEBA, la CTA, la CETERA, el Movimiento Mayo, al cual yo pertenezco también, creemos que el esfuerzo de la unidad que se dio con el armado de las listas es importante. Que fue una acción política de mucho valor para lo que se viene, y entendemos que en esa unidad se tiene que plasmar un sueño colectivo de una Argentina para todos. Y tenemos que salir a militar eso, y tenemos que salir a plantear que es preferible el peor dirigente del campo nacional popular que al mejor dirigente de la derecha que conocemos, y que ya no solamente la conocemos por testimonio bibliográfico, sino que la vivimos hace poco tiempo. O sea, hace Estamos 4 años. Hablando de Jujuy, que está sucediendo. Claro, algo. Y está sucediendo ahora en Jujuy, sí. Pero además hace 4 años estuvimos con un gobierno de corte liberal que asumió y condujo el Estado con gerente de empresas, que la única lógica que le funcionó a estos tipos que condujeron el Estado es la lógica mercantilista, o sea, la lógica comercial, la lógica de hacer negocios. Sí, y ni siquiera para todo el empresariado, sino para el muy gran empresariado. No, claro, para un empresariado... Las pymes fundían. Exactamente, pero para un empresariado extranjero, también que sin escrúpulo, sin sensibilidad social,
que le importó un bledo el tema de la industrialización, el tema de, bueno, de desarrollar algunas cuestiones como para generar trabajo con una lógica de explicación del mundo económico, que es el ajuste, el tema de esperar que en algún momento va a pasar, o la teoría del derrame. O sea que los tipos vinieron a hacer negocio, vinieron a saquear, y encima te metieron un discurso para la resignación, con una estructura de medios hegemónicos que instalaron un sentido común, bueno, que fue aprendido, lamentablemente. Exactamente, sí, condescendiente contra una política del saqueo, digamos. Esto lo vivimos hace poco tiempo, pero también lo vivimos con la dictadura militar, y también lo vivimos anteriormente con los bombardeos a Plaza de Mayo. O sea, que hay como una lógica de esta derecha que se siente dueña de Argentina, y que por lo tanto también tiene pocos pruritos, digamos, a la hora de reprimir, a la hora de saquear, a la hora de mentir. Pero bueno, se encuentra con el campo nacional y popular, que el campo nacional y popular tiene la capacidad de organizarse, de colectivizar las luchas y de ponerle parate a estos tipos. Pensemos en la hipótesis menos deseada. Para el ámbito sindical docente, ¿qué riesgos eso podría implicar? No, es un retroceso. Es un retroceso. Recordemos, perdóname, que durante la gestión anterior, provincial por ejemplo, sí, de Vidal, se escogió puntualmente confrontar y demonizar al SUTEBA. Sí, y a Roberto Baradel. Puntualmente con nombre y apellido, sí. Exactamente. Y hay también una idea de seguir demonizando a la organización sindical más importante de la provincia de Buenos Aires, que fue la que le dio pelea a María... ¿cómo se llama? Vidal. Vidal, no me sale. María Eugenia. Que además supuestamente era vecina nuestra de Morón. Sí, sí. Ex mujer del ex intendente Tagliaferro. Bueno, fue muy triste para todos nosotros, fue muy intenso, porque estuvimos todo el tiempo en la calle peleando con ella, con esa política donde los pobres no pueden ir a la universidad, donde para qué se va a arreglar los hospitales, para qué se va a invertir en la escuela pública. Por eso te preguntaba, esto lo hemos hablado nosotros en su momento, lo hablamos cuando murió Sandra Rubén. Que bueno, que ahí es como, eso fue el sumo del desprecio por la escuela pública. Nos golpeó a nosotros, porque la muerte de Sandra y Rubén fue tremendo para todos nosotros. Y eso se tiene que aclarar, porque se tiene que... Desde el punto de vista emocional, sí, Eduardo, yo como periodista y como ciudadano de a pie, ¿sabes lo que más? Hasta si hay problemas de edilicios, uno, bueno, te lo podría conceder que uno lo puede llegar a tolerar, pero el contexto en que sucede esa tragedia es doblemente doloroso, porque habían llegado más temprano para prepararle el desayuno a los pibes. Sí. Lo más doloroso es el contexto, que es un contexto de dedicación y amor, y que termina en una explosión. Era una explosión por el descuido de un consejo escolar que no daba respuesta en su momento. No daba respuesta. Y los reclamos reiterados que ni les abrían la puerta en La Plata. También por una política donde la responsable es María Eugenia Vidal. O sea, María Eugenia Vidal encendió la mecha a esa explosión. Podría haber sido en cualquier parte de la provincia de Buenos Aires. Se podría haber multiplicado también. Exactamente. Entonces, eso se tiene que juzgar. Tiene que haber justicia, porque no puede quedar impune. Por eso te preguntaba, ese escenario en caso de un retroceso... Claro, y eso sería como un retroceso, y lo tenemos ahí. Y la tenemos a María Eugenia, todavía sentada en algunos palcos, haciendo una política en contra de los trabajadores. O sea que como sector, como parte del campo nacional y popular y de los trabajadores, la lucha hay que tener claro quiénes son, y que tenemos que hacer todo lo posible para que no regresen a gobernar, porque tendrían que estar en un país normal, tendrían que estar presos.
Eduardo, ¿cómo lo viste y qué expectativas te genera esta nueva lista de unidad que se logró aquí en el municipio? A mí me parece que bien, o sea, así como a nivel nacional hubo una lista de unidad, aunque va a haber pasos también, nos parece que tenemos que ser respetuosos de las pasos y Sí. Juan Graboy va a ser un digno contendiente Así es. de Sergio Tomás y que, bueno, y hay que probar, pero cumpliendo con esta cuestión de que después de que pasen las pasos hay que ir todos juntos construyendo política. Seguramente se va a dar, Y porque hay un detalle no menor, que es nada más que paso a nivel presidencial. claro, No metió disputa en el resto de los cuerpos de la sí, votación, es la misma después. exactamente, pero bueno, digamos que interesante lo que va a pasar en las pasos, es refrescante, Es por un buen, así es un decirlo. buen ejercicio democrático. Exactamente. Y acá en Morón hay lista de unidad y está bueno que pase. Ujú. Son compañeras y compañeros que son vecinos, conocidos de Morón. Algunos vienen con desarrollo ya político, Sí. con responsabilidad ejecutiva y que bueno, o sea, lo que nosotros esperamos es que sea, como decía hoy el intendente, ¿no? Una unidad para transformar el Estado en mejora de todas y de todos, que eso fue como lo más destacado que yo rescato de lo que planteaba Lucas Gui, que es que la política tiene que tener la ambición del poder para transformar las cosas en beneficio de las mayorías. Y si no pasa eso, tenemos problemas. Él utilizó un término que en una época se usaba mucho, después se dejó de usar y valorizó que Lucas lo haya puesto y no es casual. Él habló de profundizar. Exactamente. Bueno, Lo que se ha empezado a construir en un año con dificultades, que ya las sabemos, todo lo que se atravesó en estos 4 años, ahora es tiempo de empezar a profundizar en más mejoras para los vecinos, más beneficios. exactamente. Por eso es importante la política. Por eso es importante que los representantes nuestros tengan la capacidad de escucha. Por eso es importante que haya una sensibilidad para convocar, para organizar y para acordar cuestiones que son clave. Por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la seguridad. Son cuestiones que son clave y los vecinos y los trabajadores y las trabajadoras tienen mucho que decir, mucho que aportar para que esto se encarrile. O sea, y ahí me parece que es importante esta idea, esta propuesta de Lucas, usar el poder para transformar, no para estar viendo pasar las cosas y bueno, y profundizar una política que va a mejorar las vidas de las mayorías. Si lo colectivo está presente, si la sensibilidad del movimiento nacional popular está, digamos, ahí a disposición de la política, van a estar dándose cosas para mejorar. Porque de hecho hubo una inversión muy importante, sí, claro, en salud, en educación, en cuestiones de infraestructura urbana, sí, hubo avances muy importantes, pero da la impresión de que no alcanza porque es como que no se ve, y eso también tiene que ver con un dispositivo hegemónico de los medios de comunicación donde no está la posibilidad de que el vecino vea reflejadas las cosas positivas que se hacen. Lo que se está haciendo, exactamente. Y bueno, y por otro lado venimos de un deterioro, de una deuda tremenda que dejó el neoliberalismo acá en Morón, donde no pagó, bueno, esto deuda multimillonaria, una desidia, una falta de inversión, un abandono absoluto del Estado, donde durante mucho tiempo acá en Morón gestionaron responsables ejecutivos de otros distritos. Así es. O sea, esto es asombroso, pero hay que decirlo, o sea, los que manejaron el estado de Morón
ninguno era de No Morón. conocían la zona. Claro, no conocían la zona y no eran de No eran vecinos. vivían acá, sí. O sea que eso, bueno, no tiene que repetirse. Y en ese sentido hay que trabajar, hay que ser serio, hay que vincularse con el empresariado, hay que vincularse con las organizaciones sociales, hay que poner en valor el trabajo. Cuando digo poner en valor el trabajo, hay que pagar mejores sueldos, hay que, bueno, revisar las condiciones de seguridad e higiene de algunos trabajadores, hay que asegurar las escuelas en el sentido de mejorarlas, de ponerla en valor, de hacer que todos nos sentamos orgullosos de los edificios, de rescatar algunos edificios históricos. Bueno, todas estas cuestiones con un gobierno de esta índole, o sea, con Luca Guía a la cabeza, generan expectativas de que se pueden dar. Ahora, una derrota sería para atrás, estaríamos para atrás, o sea, y no estaría bueno que pase eso.